Удар по воротам. 2-1. И все-таки Недвед. 2-1. Pavel Nedved, o como le llamaban algunos, el León de Praga, era un jugador checo. Jugando de media punta e interior, se convirtió en una leyenda de la Serie A y en el mejor jugador del mundo del año 2003. Era un jugador ambidiestro, tenía tanta calidad en las dos piernas que los defensas no sabían con cuál de las dos iba a golpear. Un centrocampista con una visión de juego espectacular, pero además era un centrocampista distinto a los demás, ya que aparte de ser técnico, era un jugador que peleaba cada balón como si fuera el último. Un auténtico jugador con garra. El cañón checo no era un gran goleador, pero su visión de juego le permitía crear huecos y dar asistencias a sus compañeros. Además de eso, otra virtud de Nedved era su constancia. Decía que no descansaba ni en vacaciones. Él quería estar en forma siempre y decía que para jugar bien había que entrenar mejor. Vamos a conocer a Pavel Nedved. Pavel Nedved nació en República Checa en el año 72. El joven Nedved debutó como profesional en el año 1990 con el Dukla de Praga. Con este club anotó 3 goles y dio sus primeros pasos como futbolista. No tardó ni un año en dar el salto cualitativo que necesitaba y fue fichado por el Sparta de Praga, uno de los mejores clubes de su país. En este club, el León de Praga jugó 4 temporadas, anotando 28 goles y consiguiendo ganar 2 ligas de la República Checa y la Copa del país. Además de eso, participó en 2 Champions Leagues y en una Recopa de Europa. Pese al flojo nivel de su equipo, Nedved consiguió llevar al conjunto checo hasta los cuartos de final de dicha competición, cayendo eliminados por en aquel entonces el todopoderoso Parma. Gracias a sus buenos partidos con el club checo, Nedved en el 94 debutó con su selección y en el año 96 participó en su primera competición oficial con la selección checa, la Eurocopa de Inglaterra. Nedved jugó genial y sorprendentemente República Checa llegó a la final tras eliminar a Francia en las semis con gol de Nedved en la tanda de penaltis. Al final de todo eso se les escaparía la competición, ya que Alemania derrotaría a la revelación del torneo por 2-1. Gracias al buen desempeño con su selección en la Eurocopa del 96, Pavel Nedved recibió ofertas del PSV y la Lazio, club al que finalmente marcharía. El cañón checo llegaba a la Serie A en el 96, marcando 7 tantos y jugando una modesta temporada con el club italiano. La segunda temporada, el León se desmelenó jugando a un gran nivel, ganando la Copa de Italia ante el Milan y logrando un subcampeonato de la Copa de la UEFA ante el Inter. Esa temporada quedaron séptimos en Liga y participaron en la Recopa de Europa, que posteriormente ganarían al Mallorca con gol del mismísimo Nedved. En la temporada 99-2000 fue donde Pavel explotó con el club de Roma. Obtuvieron el doblete, la Liga y la Copa de Italia con Pavel como una de las estrellas del club. Después de 5 temporadas en la Lazio, 2 grandes de Europa llamaron a Pavel. El Manchester United no pudo hacerse con los servicios del checo, a diferencia de la Juventus de Turín, que conseguiría firmar a la estrella de la Lazio. La Juventus lo fichó para sustituir la baja que dejaba un tal Zinedine Zidane en el centro del campo, ya que había sido fichado por el Real Madrid. En aquel entonces, Zidane era la piedra angular del equipo de Turín, era el mejor jugador del mundo. Nedved comenzó jugando de interior izquierdo con los bianconeri y no se adaptó muy bien al principio, pero fue cuando Lippi lo alineó de media punta que el León checo explotó su máximo nivel. Esa temporada ganaron la Serie A, la Supercopa de Italia y se clasificaron para la final de la Champions League, eliminando un Real Madrid con gol de Nedved. Lamentablemente, Pavel no pudo jugar la final que perderían ante el Milan. La afición lo echó de menos en esa final. Estas grandes actuaciones hicieron que Pavel consiguiera ganar el Balón de Oro en el año 2003. En el año 2004, y como una de las estrellas del fútbol mundial,
Pavel jugaría la Eurocopa de Portugal con su selección, consiguiendo llevarla a unas semifinales que perdería ante la posterior campeona, Grecia. Volviendo a la Juventus y con la llegada de Fabio Capello, consiguieron ganar la Serie A del año 2004 y 2005, las cuales finalmente fueron retiradas por el escándalo de corrupción que sufrió el club juventino. Fueron descendidos a la Serie B y Pavel, que sentía amor eterno por el club, decidió quedarse para devolver a la Juve a la élite del fútbol italiano. En 2007 ascendieron a la Serie A y Nedved renovó por 2 años más. Pavel, a sus 35 años de edad, bajó bastante el nivel, pero el amor que sentía hacia el club de Turín le hizo seguir jugando. El 31 de mayo de 2009, Nedved disputó su último encuentro ante su ex equipo, la Lazio, recibiendo una ovación espectacular. Después de su retirada, recibió ofertas de la Lazio y el Inter, pero Pavel dijo que jamás se enfrentaría al club por el que lo dio todo y sintió tanto amor. El León de Praga, uno de los jugadores más exóticos de la historia del fútbol, enseñó al mundo entero que los jugadores técnicos y con garra también existen. 196 nel campionato di Serie A, pallone in mezzo verso Trezeguet, la sponda a destra!